introducción, el presidente Luis Abinader sometió al Congreso Nacional a principios de esta semana un presupuesto complementario que a mucha gente le sorprendió por la magnitud, pero que realmente cuando se hacen los números y se analizan las necesidades de gastos, entonces obviamente uno tiene que reconocer que están dentro de los parámetros previsibles, dada la magnitud y decisión que ha tomado el gobierno, por ejemplo, de extensión hasta final de año de una serie de programas asistenciales a hogares y trabajadores. Consciente el gobierno de que no será posible una reanudación del 100% de las actividades económicas en el año 2020 y que va a tener necesidad de seguir apoyando a los hogares, a las familias y a los trabajadores que han perdido sus empleos. Este presupuesto complementario implica que vamos a tener un déficit del gobierno central en base a esos datos que se han enviado, que yo creo que hay algunas cosas que faltan, de aproximadamente 9.4% del PIB. Es un déficit para el gobierno realmente cuantioso, pero es algo que hemos visto alrededor del mundo. Este año los déficits en las economías desarrolladas del mundo, en las economías emergentes del mundo, se han disparado en la medida en que los gobiernos han tenido que salir al frente y canalizar más recursos al área de la salud y al sostenimiento de ingresos de miles y cientos de millones de trabajadores que han perdido sus empleos a raíz de la crisis y las políticas de distanciamiento social. O sea, esto hasta cierto punto era inevitable. Lo lamentable es que a nosotros, República Dominicana, nos atrapa en una coyuntura donde ya estábamos comenzando a sentir preocupación sobre la magnitud del desbalance fiscal y la insostenibilidad de las finanzas públicas, y entonces sobre esa preocupación se añade ahora una situación más grave, que es un aumento fuerte del gasto público, una fuerte caída de las recaudaciones, un agujero, una tronera fiscal enorme que vamos a tener que financiar con deuda interna y externa. Para que se tenga una idea, ese déficit requiere un financiamiento, digamos en millones de pesos, de 599.200 millones de pesos para el año 2020. Estamos hablando en dólares de unos 10.300 millones de dólares que se distribuyen internamente en unos 2.765 millones de dólares, el resto, más de 7.500 millones de dólares, a través fundamentalmente de emisiones de bonos en los mercados globales, algo de ayuda del BID, del Banco Mundial, y principalmente del Fondo Monetario Internacional. Esto, si uno lo viese como que, bueno, está bien, este es un año difícil, tuvimos que hacerlo. Lo que pasa es que mucha gente se le olvida que no está claro cuántos meses adicionales del año 2021 esta crisis nos va a seguir golpeando, esta crisis sanitaria nos va a seguir golpeando. No sabemos realmente cuándo comenzamos a vacunar al primer dominicano, cuándo se comienzan a vacunar ciudadanos de otros países en el exterior que nos visitan como turistas. O sea, y es a partir de ese momento donde la vacunación masiva arranque que las perspectivas van a comenzar a cambiar muy favorablemente para las economías del mundo y para la economía dominicana. Ahora, dicho esto, yo particularmente creo que no va a haber ningún problema en este año en financiar lo que se necesita en los mercados globales. Yo creo que los mercados globales están conscientes de la difícil situación que atraviesan las economías de la región. Saben que República Dominicana ha sido uno de los países que mejores métricas e indicadores ha exhibido. Y no tengo la menor duda de que si el gobierno va con una emisión la semana que viene de 2.5, 3 billones de dólares, son unos 3.000 millones de dólares, lo van a poder levantar sin ningún problema. Las necesidades de financiamiento de aquí a final de año eran unos 3.500 millones de dólares. Fácilmente se pueden levantar 3.000 fuera y quizás 500
de manera gradual aquí, o quizás los propios 500 lo pueden obtener con el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial. No sé si van a seguir insistiendo en más recursos del Fondo Monetario. Ahora bien, dicho esto, la pregunta es, bueno, ¿y cuál sería el déficit a financiar y los vencimientos a financiar en el año 2021? Los financiamientos van a ser más grandes el año que viene, las amortizaciones, los vencimientos son más grandes el año que viene porque hay un 500 millones de dólares, una partida de 500 millones de dólares de bonos que vence, cosa que no tuvimos este año. Entonces hay que hacer los números, pero posiblemente nosotros podemos tener 1.500, 1.800 millones de dólares de financiamiento externo que cae el año que viene. A eso le vamos a tener que sumar el interno que cae y al mismo tiempo también el déficit que vayamos a tener. Este año tuvimos un déficit de 9.4, según las estadísticas que se están proyectando. Para el año que viene, uno se pregunta, bueno, ¿por dónde podría estar? Yo me atrevería a decir que a nivel de gobierno central posiblemente va a estar en la vecindad del 6%. Porque no es verdad que las recaudaciones, muchas de las cuales tienen que ver con actividad económica del año anterior, que es un año malo, tú vas a tener un boom de recaudaciones. Entonces todavía el año que viene vamos a tener un agujero grande, 6, 7%. Eso va a requerir más financiamiento. Todo apunta en consecuencia a que nosotros podemos estar en el año 2021 cerrando con una deuda del gobierno central, o sea, sector público no financiero, en unos niveles. Este año podría 21 terminar 53, 54. Bueno, el año que viene puede terminar 58, 59% del PIB. Con una recaudación del 12 o el 13% del PIB, quiere decir que la deuda es 4 veces la recaudación, y de nuevo ustedes van a ver que el coeficiente de interés sobre ingresos tributarios, que este año en el primer semestre fue un 25%, eso se va a remontar a un 30%. Miren, 30% son los niveles que economías catastróficas como el Líbano estuvieron evidenciando recientemente hasta que cayeron en un default. ¿Eso qué quiere decir? Que el equipo de gobierno tiene que sentarse con calma a ver los números y desde ya ir armando su propuesta de reforma de reestructuración del aparataje tributario, de la racionalización y reingeniería del gasto público, y si van a querer o no meter dentro del paquete generación de ingresos a través de la liquidación o venta de activos estatales, que yo creo que es una variable que debería contemplarse en un momento dramático como el que va a vivir el país. Tienen que hacerlo de manera muy consistente, muy creíble, una reforma que sea administrable fácilmente por DGI y por la DGA, y que puedan convencer a los tenedores de bonos, los bancos de inversión y las calificadoras de que hay un propósito esta vez de hacerlo bien hecho, de hacerlo de manera integral, porque ya el país ha hecho muchas promesas y la paciencia se va a ir agotando. Entonces deben trabajar eso con mucha prudencia, con mucha sensatez. Y ahí es que se va a demostrar realmente si hay una voluntad o no de reforma en la administración. Yo a este momento, yo no voy a opinar de lo que yo veo, si la hay o no lo hay, pero en el momento en que usted identifique y diseñe una reforma que va a tocar intereses de base amplia, como es la población en sentido general, intereses de base estrecha, como es sectores que son beneficiados con multitud de exenciones. Ahí es que vamos a ver si hay realmente voluntad política para hacer la reforma. Si no la hay, y lo que se presenta a final de cuentas es algo que no genera ingresos, bueno, pues República Dominicana en el 22 podría estar cayendo en una situación sumamente difícil, donde ya
quizá no vamos a ver apetito por los títulos de nuestra deuda y en consecuencia caeremos en las manos siempre complicadas del Fondo Monetario, quienes tendrían que armar algo y crearnos puentes quizás no deseados de qué tipo de manejo se va a hacer de los pasivos de la República. Yo creo que hay que ir trabajando en esa reforma, creo que el Ministerio de Hacienda tiene experiencia, la DGI también, pueden irlo articulando y que le hagan esta presentación al presidente, porque es posible que cuando vayan a colocar los bonos, alguna pregunta le vayan a hacer en el roadshow virtual, que me imagino que se hará. Los tenedores de bonos querrán saber, bueno, ¿por dónde vienen ustedes en el 22 con su reforma para devolver sostenibilidad a la finanza pública? La sostenibilidad con todo este financiamiento que se va a buscar y con esta baja presión tributaria este año va a ser como de 12% del PIB. No hay forma de decir que eso nos da una ruta sostenible de la finanza pública y en consecuencia nosotros tenemos que pintarle a los mercados algo que sí dé imagen de sostenibilidad. Andy, yo creo que esto es un panorama, ¿verdad?, transversal en la región. Aquellos países que han tenido una historia exitosa en el manejo de sus déficits, un Guatemala, por ejemplo, y que presentan, un Perú, que quizás presentan unas tasas bajas de endeudamiento, van a tener ventajas, ¿ok? Y esa ventaja, pues claramente lo pueden hacer más apetecible, no solamente para los temas de deuda, sino de inversión extranjera. Entonces, es un tema que yo quiero venir aquí. Yo creo que el plan que se debe presentar es un plan en varios frentes y no solamente fiscal. La fiscalidad y los ingresos fiscales en términos generales no son autónomos. Como tú bien dices, dependen de la actividad económica. Entonces, cualquier estrategia que se vaya a implementar tiene que venir de la mano con cuál es la estrategia para reanudar la actividad económica. No importa el plan que hagamos, la reforma que hagamos, si la base es una base baja, entonces va a ser todavía más retador. Yo creo que ese plan, como bien tú dices, tiene que venir en varios frentes. Y yo creo que el frente principal es cómo vamos a reanudar la senda de crecimiento que ha mostrado Dominicana respecto a otros países de la región. ¿Ok? Y ahí entonces viene una visión importante sectorial de este tema y del tema de cómo ser más atractivo para la inversión extranjera que necesitamos, ¿ok? Para esos capitales que tienen que venir. Sin lugar a duda, este tipo de crisis destruye la base de capital, es lamentable, ¿verdad? Y eso es lo que este plan agresivo en términos fiscal, que viene en gran parte, la gente dice, wow, 10% del PIB, ¿cuánto gastaron? No, es que de ese 10%, como bien tú dices, Andy, hay un desplome de 3% que viene por la parte de ingresos y que es mayor, ¿verdad? Porque tenemos que saber que el 10% viene porque, como bien se dijo, hay un desplome del PIB también, que en términos reales estamos hablando que puede superar el 6, 7%, y que en términos nominales, dado que la inflación ha ido aumentando, digamos que caiga un 3%, ¿verdad? 2,5%. Pero, Andy, el punto focal aquí principal es cuáles son las políticas que van a hacer que esa reforma se aplique sobre una base más amplia, una base de crecimiento económico y de que crezcan sectores formales, porque ese es el otro tema, ¿verdad? De que crezcan sectores formales que aporten al fisco. Eso es fundamental. Entonces, por ahí viene el tema de inversión extranjera. ¿Cómo voy a seguir siendo apetecible? Entonces, quizá hay que tener ese enfoque sectorial de la inversión extranjera y ver dónde están aquellos proyectos de inversión que son quick-win, como ya sabemos que hay, por ejemplo, en minería, como ya sabemos que hay en otros frentes, proyectos que están listos para implementarse y atraer esa inversión extranjera. Eso es una primera cosa. Segundo, Andy,
No creo que debe ser una reforma llanero solitario, como bien hablábamos, quizá cuáles son las otras cosas que tienen que acompañarse esta reforma. Yo creo que también tenemos el caldo de cultivo ahí para repensar de nuevo el tema de la reforma laboral. Y no solamente por los temas históricos que tenemos en términos de la reforma laboral, sino porque todo el avance tecnológico de los últimos años nos tiene que llevar a repensar este tema del mercado laboral, e inclusive lo que está ocurriendo con el trabajo remoto, que tiene que regularse mejor, con el tema de que, por ejemplo, algo fundamental, mira, sigue el FASE y las suspensiones, pero ¿cómo hacemos este tema de que ahora no fue una suspensión individual, como me lo permite el Código Laboral, sino un tema de base ampliada, ¿verdad? Entonces yo creo que también hay otros, hay un rol dinámico que debe jugar el Poder Legislativo para acompañar al Poder Ejecutivo en una agenda de cambios legislativos para adaptarnos a nuevas realidades, pero además también para hacernos mucho más competitivos, Andy, y que esa base bajo la cual se pueda hacer una reforma fiscal, pues sea una base más amplia. Lo otro, Andy, que yo creo que no debemos dejar de pensar, es que, como tú bien dices, yo creo que este año salimos a buscar financiamiento y ese financiamiento va a estar. Ya hay un reconocimiento a nivel internacional de que los países, esto no se trata de un mal manejo, simplemente se trata de una crisis transversal al mundo completo, ¿verdad? Sistémica, lo podemos decir, en este momento. Pero, como bien dice, bueno, el año que viene todavía no hay mucha claridad a nivel mundial de qué va a pasar con el año próximo, con lo cual yo creo que es muy real descontar también, hacer un descuento importante al año próximo, pero tener en carpeta ok, mira, yo estoy descontando el año próximo, y lo que va a pasar en los próximos 10 años, ¿verdad? Es eso, todo este cambio que voy a hacer para nosotros estar listos para los próximos 10 años. La reforma del Estado, Andy. Yo creo que mucho de lo que piden a nivel internacional es cómo se va a reforzar todo este tema de transparencia y continuar el proceso de reforma del Estado. Y aquí yo creo, Andy, que el tema de comunicación hacia adentro y hacia afuera va a ser muy importante. Te voy a poner un ejemplo. Tú decías, mira, hay una reforma que hay que hacer. Ok, pero vamos a educar a la población de cuáles son los elementos críticos que están detrás de la reforma, ¿verdad? Porque la gente dice alegremente, es que hay que bajar el gasto. Bueno, vamos a darle visibilidad a la cosa. O sea, ¿cuántos profesores yo tengo? ¿Cuánto gana un profesor vis a vis otro profesor? ¿Cuánto se me está llevando el sistema educativo completo? El sistema de salud que tengo y el sistema de salud que quiero tener. ¿Ok? ¿Cuánto se me está llevando también otra parte administrativa? ¿Cuánto me puedo ahorrar con una reforma del gasto público? ¿Cuánto es lo real y lo visible? Y hacerlo, Andy, de una manera bien educativa, que todo el mundo se sienta involucrado en saber cada peso, pero también decir cuánto es que estoy cobrando y de dónde es que viene y cómo lo estoy haciendo. O sea, a nivel, si yo digo que esta economía es una economía de 88 mil millones de dólares, 84 mil millones de dólares, también podemos decir qué parte de esos 84 mil, quién es que lo produce, dónde van y cuánto de eso efectivamente está pagando impuestos. Porque hablamos de una presión tributaria, Andy, que este año va a ser 12 por la caída, pero digamos del 14%, 15% del PIB. Pero que cuando tú lo sectorizas o lo llevas a personas, este tema hay algunos que están en 30 y hay otros que están en 0. Entonces también tenemos que darle esa visibilidad, porque tú no puedes seguir a sectores X, seguir poniéndole la carga, o a consumidores X, seguir poniéndole la carga. En estos días yo veía un mensaje de un personaje que decía, no, porque los que no pagan impuestos, yo le digo, no, pero todo el que consume una paleta paga impuestos en República Dominicana. Tampoco pensemos, no llegamos a pensar que los consumidores no pagan impuestos porque son informales. No, es verdad, el informal a nivel del impuesto directo, el impuesto sobre la renta no te aporta.
pero inmediatamente se bebe una cerveza, se come un cigarrillo, se come un hamburger, se va a una discoteca, se va a divertir, a comprar ropa, a comprar zapatos, paga un impuesto. Y ahí viene, por ejemplo, dice, no, pero no lo paga el que lo trae por internet. Ah, pero es que ahí tenemos un problema con el tema de las importaciones por internet, que hoy no se están pagando un impuesto vis a vis, una gente que pone su dinero, su riesgo, su tiempo en una tienda a desarrollar una marca localmente y que tiene que tener la carga de los impuestos. Entonces, en eso es que nosotros tenemos que comenzar a comunicar quién es que paga y cómo lo paga, y cómo una reforma viene a subsanar parte de esas irregularidades y hacer más equitativo, de forma relativa, el sistema impositivo. Entonces, Andy, yo creo que hay forma de ir buscando los jueces adecuados para una reforma con una buena estrategia de comunicación. Y yo creo que aquí la estrategia de comunicación todos los días se vuelve más importante porque todos los días es más fácil, porque todos los días es más fácil llegarle directamente al consumidor. El tiempo se nos ha acabado, nos vemos en un momentito en el próximo segmento.